Participada por Radio Televisión Española, el preestreno del Comensal concitó la presencia de personalidades de la vida política de ahora y de antes. Papá, desde que secuestraron a la abuela hasta que lo encontraron pasó más de un mes. El Comensal supone el regreso a la dirección de Ángeles González Sinde tras su paso por la política. Nunca me has contado nada. ¿Por qué? La película adapta al cine la novela homónima de Gabriela Ibarra, en donde narra el proceso de acercamiento a su padre, marcado desde la juventud por el asesinato del abuelo de Gabriela, el empresario y político Javier de Ibarra, acaecido en 1977. Es para lo que secuestran a la gente, Elena, para aparecer en la prensa. ¿Se van a fiar de un mensaje en un pasatiempo? Tenía una historia sobre cómo había sido el asesinato de mi abuelo. A mí nadie me lo había explicado. Yo hasta que no escribí el libro no la pude armar. Entonces, con fragmentos que encontré en las hemerotecas y con mi propia imaginación, pues pude construir una historia. Y el tener una historia construida de principio a fin, pues siempre da una cierta tranquilidad. Cuida de tu padre, hija. El punto de vista de la autora se centra en recuperar la relación con su padre una vez que la madre muere de cáncer. Un padre que optó por el silencio tras la traumática experiencia que vivió de joven. Es invisible, pero está ahí. A mí me interesa siempre mucho las relaciones familiares. Me parece que la familia es como un laboratorio o como un gimnasio donde nos entrenamos y aprendemos a enfrentarnos con el mundo, ¿no? Por eso esas tensiones entre miembros de una misma familia son tan grandes, porque luego bueno, pues son las que nos van a poner en juego con el resto de nuestra vida, en otras circunstancias. Y la relación familiar aquí era muy importante. Y a mí me parecía que era muy rica esa relación entre un padre y una hija, con una visión tan distinta, una filosofía tan distinta de cómo abordar una ausencia, una pérdida o un trauma, ¿no? Susana Abaitua y Ginés García Millán encarnan a hija y padre, mientras puntuales flashbacks nos trasladan al tiempo en que el trágico asesinato golpeó a la familia. Es un poco... Aquí es muy difícil encontrar apartamento, papá. Esto es un palacio. Y si te das cuenta, en ningún momento hay un contacto físico, nunca hay un momento que le da un beso a su hija, ¿no? Ya cómo se vive con eso, ¿no? Y cómo se vive con ese silencio en no querer, en contraposición con su hija, que quiere saber, que quiere curar esa herida a través del conocimiento. Y sin embargo él ha optado por guardar silencio para seguir viviendo, ¿no? Son dos maneras opuestas, ¿no? Están cambiados los nombres, no estamos haciendo intentar hacer de ella, o he trabajado como su gestualidad o su... No, pero sí emocionalmente todo lo que le pasó. El Comensal se inscribe en esa corriente reciente que a través de la literatura, la televisión y el cine pone su mirada en una etapa trágica con el propósito sanador de asumirla, darla a conocer a las nuevas generaciones y cerrar heridas y pasar página. Situaciones de confrontación, y desde luego si son civiles todavía más, si son entre miembros de una misma sociedad o de una misma familia o de un mismo pueblo, pues son por naturaleza situaciones humanamente muy ricas en que las personas se ven enfrentados a dilemas morales excepcionales. Pues son un caladero de historias formidables y habrá muchas más. Es que no entiendo por qué tenéis este afán de hacer como si no hubiese sucedido nada. ¿No veis que nos hace daño, papá?